Buenas tardes. Quiero agradecer, como siempre lo hago, al infinito por darme esta oportunidad de estar de nuevo con ustedes, y también a Colectivo TV por permitirme pues transmitir este mensaje. Quiero, antes de empezar con el tema, invitarlos a que visiten la página del Templo del Amor, el sitio del Templo del Amor en Facebook. Está así, Templo del Amor. Creo yo que cuando transmito el programa se quedan algunas cosas ahí pendientes. Ustedes tienen su punto de vista, puede haber observaciones, comentarios que mejoren esto, y bienvenidos todos esos comentarios. Los invito a que ingresen ahí a la página del Templo del Amor en Facebook y pues hagan llegar todos sus comentarios y sus participaciones también. Ahí en el sitio hay gente del templo que comenta cosas, reflexiones, pone imágenes, y es una bonita y profunda manera de convivir, de interactuar. Los invito a que lo hagan, y bien, bueno, a que sigan los programas. Esta ocasión el programa se transmite en jueves por algunos cambios de ubicación de local y algunas cosas así, pero posteriormente continuaríamos en ese horario los miércoles a las 3 de la tarde. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando del Kairos, ese tiempo oportuno, ese tiempo significativo, breve, a diferencia del tiempo cronos, el tiempo cronológico, el tiempo lineal, secuenciado. Pero no solamente hablábamos del Kairos, hablábamos de la kinesfera. Decíamos que kinesfera provenía de dos partes, ¿verdad? Kine, movimiento, esfera, burbuja. Entonces esa kinesfera, yo así le llamo, el pequeño mundo es una burbuja donde se desarrolla mi vida verdadera. Es donde mis movimientos alcanzan, y lo que cambio con mis movimientos, lo que yo modifico y creo aquí en mi habitación, en mi hábitat donde me desenvuelvo. Este pequeño mundo es real, se puede vivir en él, y digo se puede porque la mayoría de nuestros congéneres, de las personas, viven entregadas a una serie de afanes y de actividades del mundo, de la sociedad, y no pueden vivir, ni siquiera se percatan que es posible estar en ese pequeño mundo, en esa burbuja. Ahí es donde todos los actos, toda la actividad de la persona van a enriquecerle, van a llenarle de bienestar. En esa esfera, en ese pequeño mundo es donde la persona se va a conocer, va a estar con él, se va a conocer, se va a sentir su cuerpo, las tensiones que hay dentro de él, como lo veíamos el programa pasado. Y es la manera, en ese pequeño mundo, en que la persona se dedique atención. Ahí nadie va a explotar la energía, mi energía, la energía de la persona. Ahí nadie se va a apoderar de esa energía para beneficio del negocio, de la empresa. No, esa energía que sucede en ese pequeño mundo es para enriquecerme, para que la persona se enriquezca y sea cada vez mejor, más dueña de sí. En ese pequeño mundo desaparecen los falsos afanes, el estrés, la ansiedad, las frustraciones. En la sociedad nos engancha a muchas cosas que nos distraen, que nos traen objetivos, actividades, cosas, y entonces eso nos engancha y nos trae estresados, con ansiedad, con desesperación, si no logramos hacer aquello, con frustraciones. En este pequeño mundo no existe nada de eso. Es un mundo de amor hacia uno mismo. Es donde uno se puede, si se da tiempo uno y se dedica a entrar a ese mundo, a hacerlo realidad, a amarse a uno mismo. En ese pequeño mundo uno es como un niño que está ahí, en esa mágica dimensión. En China, el taoísmo habla de un modo de ser y hacer. Ese modo de ser y hacer le llaman en China el Hu Wei.
El Hu Wei era una forma en que los monjes taoístas desarrollaban su vida, llenos de serenidad, de tranquilidad, así, de esa manera en que digo que sucede en la quinesfera, sin ansiedades, sin frustraciones, sin perseguir falsos afanes, sin querer estar en allá, en algún lugar, sin querer ir a visitar a alguien, sin pensar en el futuro, tampoco sin estar en el pasado, simplemente estar ahí, en ese mágico instante, entregados. Y el taoísmo, los monjes que se entregaban, que practicaban, que su modo de ser era ese Hu Wei, decían que de esa manera se puede lograr sin hacer, que de esa manera se puede encontrar sin buscar, que se puede llegar sin partir y también que se puede vencer sin luchar. Es una mágica manera de que la energía de la persona está ahí, en él, en su ambiente, llenándole de serenidad, de paz, de integración al universo y a él mismo. Entonces, esta quinesfera, este mundo, esta dimensión, esta burbuja, es posible vivirla. Pero bueno, también hay un evangelista, Mateo, en el capítulo 6, versículo 34, dice Mateo, no te preocupes por el día de mañana, que el día de hoy tiene bastante con sus problemas. Entonces, y que los pájaros y las flores revisten, tienen el ropaje más fino y más lleno de colorido, más hermoso que cualquier príncipe o rey, y tienen su alimento siempre, cada día, y no necesitan preocuparse por vestirse de esa manera tan extraordinaria y bella, y tampoco tienen que preocuparse por su alimento. Llega todo eso, lo encuentran, y entonces eso que menciona Mateo es algo que permite, si se siente verdaderamente el no preocuparse por el día de mañana, sino vivir el mágico presente, entregarse, permite que la persona esté serena, esté con ella misma y esté integrada a su medio ambiente, integrada a esa pequeña esfera. Los niños no se preocupan ni por el pasado ni por el presente. Los niños no se preocupan qué voy a comer al rato o mañana. No se preocupan porque tienen que ir a ver a X o a tal persona, porque tienen que hacer tales o cuales cosas. Los niños no se preocupan. Los niños simplemente están ahí, entregándose al aquí y el ahora, a esos mágicos instantes llenos de energía. Bueno, en los programas pasados hablábamos de Nietzsche. Nietzsche, ese filósofo alemán, hablaba de las etapas que ha recorrido o que recorre el hombre en su desarrollo. La etapa del camello, la etapa del león, la etapa del niño y del superhombre. Y bueno, la etapa del león, decía Nietzsche que la persona es cuando empieza a ver que en su vida no hay felicidad, que su vida ha sido cargada de muchas cosas, de muchas reglas, del deber ser, de compromisos, de creencias con las cuales él no está de acuerdo, que las ha seguido pero no le hacen feliz y él no está de acuerdo. Y en la etapa del león empieza esa rebeldía, empieza a liberarse de eso, de esas creencias, de esas costumbres, de esos hábitos que le enseñaron. Y bueno, y no solamente empieza a rebelarse en primer lugar con sus padres, con sus familiares, sino pues también con la sociedad, con sus maestros de las escuelas, con sus preceptores, con las estructuras, incluso posteriormente las estructuras del gobierno, de la sociedad. Y esa rebeldía pues llega a ser verdadera, ¿verdad? Pero también, y muy fuerte además, pero también
Nietzsche decía que esa rebeldía, que esa inconformidad, esa lucha, también tenía que pasar, que después de esa etapa de león, era posible ingresar a una etapa, a la etapa del niño, y es cuando la persona, esa rebeldía, esas ansias, esa soberbia de querer cambiar el mundo y las estructuras, las deja de lado y empieza a concentrarse en sí mismo y empieza a entender que lo único que es posible es cambiar lo que hay dentro de él, cambiar su vida, y que esto sí es posible, aunque muy difícil. Entonces, esa transición del león al niño, Nietzsche lo manejaba y decía que era posible. Bien, hay otras personas, otros evangelistas que manejan cosas al respecto. Juan, por ejemplo, el evangelista Juan, en el capítulo 3, versículo 3 también, menciona lo siguiente: y dice Jesús, de cierto, en cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Fíjense de lo que está hablando Juan. Estamos hablando de que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Quiere decir entonces que la persona tiene que morir para este mundo, tiene que nacer otra vez. Y al nacer estamos hablando de que la persona que nace es un niño, es como un niño inocente, sereno, tranquilo. Entonces Juan aquí nos está hablando de que para entrar al reino de Dios se tiene que ser como un niño, ¿sí? Hay que tener ese segundo nacimiento. Mateo, otro evangelista, en el capítulo 18, versículo 3, menciona: si no cambian su modo de vivir y se vuelven como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, vemos que precisamente nos está señalando cómo es posible, y una persona que está en camino de su iluminación, de su desarrollo espiritual, debe dejar y renunciar a este mundo de Matrix que lo agarra, se apodera de su fuerza y de él, y le explota su energía y lo enferma, y todo eso que hace con la persona es posible si se deja ese mundo, si la persona renuncia a ese mundo y entra a esta pequeña quinesfera, a esta pequeña burbuja. Es cuando Mateo nos dice que está cambiando su modo de vivir, pero tiene que abandonar eso para cambiar su modo de vivir, porque si sigue en Matrix, está en una vida igualita, así, con la que siempre ha vivido. Entonces tiene que cambiar su modo de vivir, y luego entonces será como un niño. Hay otro evangelista, y este evangelio es uno de los, en la Biblia hay 4 evangelios. El canon tiene 4 evangelios reconocidos, pero hay otros evangelistas, otros evangelios que no fueron incorporados a la Biblia, los evangelios apócrifos. Uno de estos evangelios, el evangelio de Tomás, señala lo siguiente. Dice: Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Quien llegue a conocerse a sí mismo, lo hallará. Este evangelio gnóstico de Tomás está diciendo cosas muy profundas, y tiene que ver con lo que hemos manejado en los programas que hemos estado viendo, que hemos estado transmitiendo. Para conocerse a uno mismo, para hallar el reino de Dios dentro de uno, se tiene que tener tiempo para uno. Decíamos en el segundo programa, creo, tercero, que para
para amar necesitas dedicarle tiempo a aquella persona de la que te vas a enamorar. Necesitas conocerle profundamente para enamorarte de esa persona. Y entonces, aquí Tomás lo dice, o sea, el autoconocimiento. Si dedicamos tiempo a nosotros, si vivimos en esa quinesfera, nos desconectamos de esos falsos afanes y objetivos y actividades en que Matrix nos engancha, entonces vamos a tener tiempo para dedicarlo a nosotros. En el ejercicio pasado de relajación progresiva, veíamos cómo esa es ya una forma de conocernos, conocer las tensiones que hay dentro de nosotros. Y no solamente en esa paz, en esa quietud de ese pequeño mundo de la quinesfera, podemos conocer nuestras tensiones, sino también podemos, al dedicarnos ese tiempo suficiente, saber qué pensamientos son los que me invaden, mis pensamientos si son correctos o incorrectos, mis sentimientos si son sanos o son insanos. Entonces, para lograr ese autoconocimiento hay que hacerlo, pero en una forma disciplinada y permanente, no de una ocurrencia así, de una modita, de un rato, no. Pero entonces para eso hay que dedicar tiempo. El amor es algo serio, es un compromiso, es algo que se tiene que hacer en una forma entregada y total, si de verdadero amor se trata. Entonces, ese autoconocimiento es el que dice el evangelista Tomás, en ese evangelio de los llamados apócrifos, que quien se conoce a sí mismo hallará el reino de Dios. Y entonces, el dedicarse en esa pequeña esfera a estar en paz, tranquilo, relajado, es tener la actitud de un niño que está sereno ahí, relajado, sin pensar en el mañana, en el pasado, sin pensar en preocupaciones, en que si va a tener que comer, en que si va a tener que vestir, si va a tener casa. Eso para el niño no existe. Lograr estar en esa quietud, en esa tranquilidad, es entrar, aproximarse a ese reino de los cielos, a ese reino de Dios, o como lo llamaban en la India, el nirvana. Los monjes se entregan a esa santa quietud, a esa santa paz, y están en ese nirvana. Los griegos le llamaban la ataraxia. Entonces, todas estas fuentes que hemos estado señalando nos dicen que es necesario desenchufarnos de Matrix y vivir en este pequeño mundo, en esta dimensión, volver a ser como niños, conectarnos con nosotros, con nuestro corazón y encontrar esa paz, esa quietud. En esta quietud se logra la paz, la salud, el amor. Es una mágica serenidad donde sucede todo eso. Cuando la persona, bueno, voy a señalar a Wittgenstein. Wittgenstein, un filósofo austriaco, señalaba cosas muy interesantes. Decía que la eternidad es donde no hay tiempo, es la ausencia del tiempo, la eternidad. La eternidad, decía, no tiene nada que ver con una línea de tiempo ni infinita ni finita. Simplemente en la eternidad queda abolido el tiempo. No hay el tiempo, no existe. Y eso es algo tan profundo, pero se tiene que sentir, esa profundidad de lo que plantea Wittgenstein, lo vemos cuando amamos a nuestro ser amado, cuando nos entregamos. El tiempo no existe. Cuando estamos embelesados, extasiados, entregándonos a ese amor con esa profundidad, el tiempo no existe, se detiene. Cuando estamos meditando y nos vaciamos, el tiempo no existe tampoco. Cuando estamos, y los que hicieron ese ejercicio de relajación progresiva que propusimos, que explicamos la vez pasada, cuando se llega a esa relajación completa, absoluta, también el tiempo
queda suspendido, queda detenido. Ahí no hay tiempo, es un mágico instante eso. Otra forma es, y por ahí lo señala, si incluso se habla de un yoga de la alimentación. El hecho de alimentarnos es una comunión, es comulgar con el mundo. Si con ese alimento estamos dejando que el mundo entre en nosotros, que nos llene con su energía, entonces el entregarnos a ese alimento desde que lo preparamos, desde que vemos el vegetal aquel, la fruta aquella, e imaginamos el mágico cuadro donde estuvieron ahí en la tierra, en el agua, en el sol, y lo bello que son y las vemos, y cuando los estamos preparando desde ahí, es los colores, esa inspiración que estamos teniendo, ese alimento nos está llenando de su energía. Y entonces cuando cuando ingrese en nosotros, va cargado de esa energía, de esa emoción. El alimentarnos de esa manera entregada es también ahí, si lo hacemos en forma, el tiempo se detiene. Entonces estas formas, en estas tres maneras, vemos cómo el tiempo es detenido, es suspendido. Wittgenstein también señalaba algo, decía, el verdadero revolucionario se revoluciona a sí mismo. Y esto tiene que ver con la etapa del león. El león, la persona que está en rebeldía, que quiere cambiar las estructuras, que critica a los gobiernos, que los ataca, que los cuestiona, debe de ir más allá. Tiene que entrar no solamente a cambiar eso que está fuera de él, sino a cambiar lo que hay dentro de él. A transformar esa etapa de león a la etapa de niño, de entrar a esa quietud, a esa serenidad, para conocerse profundamente y para hacer cambios profundos dentro de él, para transformarse. Esto lo mencionaba Wittgenstein. El revolucionario verdadero se transforma, se revoluciona a sí mismo. Y bueno, esto lo señalo, esto tiene ahorita una especial importancia mencionar esto porque vamos a entrar en un tiempo de efervescencia política, las elecciones y todo eso, donde unos personajes se atacan a otros, hay confrontaciones, y aquí vemos el poder de Matrix. Así como a los niños los entusiasman que va a llegar Santa y les va a traer esto y lo otro y cosas. Y Santa nunca llega, pero cada Navidad es lo mismo y están los niños ilusionados. A los adultos también les hace lo mismo, ¿no? Cada vez que hay elecciones, procesos electorales, cosas así, los entusiasma con tales o cuales personajes y que ahora sí va a cambiar esto, y ahí están esperando a Santa, y Santa nunca les va a dar todo eso que les prometen ni nada de eso, ¿no? Bueno, pero en este tiempo de confrontación, de efervescencia política, se ven ataques a los gobernantes corruptos, se ven críticas, se ven todo eso. Y esas personas, en esa rebeldía política, esas personas que se denominan o autodenominan revolucionarias, que quieren cambiar las cosas, pues hacen eso. Pero cuando llegan a sus casas, al llegar a su casa hacen lo mismo que hacen y viven de la misma manera en que viven esos gobernantes o políticos corruptos a los que ataca, a los que critica. Comen lo mismo, para la casa comen lo mismo. ¿Qué? Alimentos chatarra. Toman lo mismo. ¿Qué? Pues sus Coca-Cola, sus bebidas gaseosas que los enferman, así como el alimento chatarra. Y no solamente comen y beben lo mismo, sino que también quieren vestir de la misma manera, andan buscando ropa que de marca, que con marca y cosas así, y entonces también andan en esos afanes, ¿no? Las diversiones de ellos son las mismas. ¿Qué? Peleas, el box, la lucha, esas cosas, lo mismo, o el fútbol, o las novelas. Entonces,
al volver a casa, esas personas que quieren cambiar este mundo que está mal, se entregan a esas mismas prácticas, a esos mismos gustos, a ese mismo modo de ser de esos personajes terribles que los han explotado, que los han engañado. Entonces, aquí precisamente es donde entra esa cuestión de transformar y cambiar las cosas, y no solamente de las estructuras, hay que hacer esos cambios internos. Y entonces, para hacer esos cambios internos, como decía Wittgenstein, hay que revolucionarse a sí mismo, cambiarse. Y para desarrollar este cambio hay que entrar a ese mágico y pequeño mundo de la quinesfera para dedicarnos y ponernos atención, para amarnos, para desconectarnos de esos falsos afanes, de ese estrés, de esa ansiedad, de esas frustraciones en que Matrix nos tiene en este mundo. Entonces, el programa se llama así, ¿verdad? La fuerza de esta mágica fuerza de lo sereno, y la serenidad y la paz solamente es posible en esta quinesfera, en el autoconocimiento de uno, como lo señalaba Tomás. El autoconocimiento nos va a llevar a esa quietud, a esa paz, al reino de los cielos, que existe, como decía Tomás, dentro de nosotros. Quien se conoce a sí mismo, conocerá el reino de Dios, porque está dentro de sí. Pues gracias y nos vemos la siguiente semana. Los invito de nueva cuenta que ingresen y participen ahí en la página del Templo del Amor en Facebook. Están 2 florecitas blancas ahí en la portada, y bienvenidos, comenten, háganos llegar todo lo que piensen y que opinen. Gracias.